Estamos atravesando una semana clave después de lo que fue la elección parlamentaria en Armenia, donde el primer ministro Pashinyan reobtuvo su mandato como autoridad máxima de Armenia. Así que para tratar de interpretar esta situación, ya nos estamos comunicando y saludando a nuestro analista político, Hachik Dergugasyan, a quien antes que nada le damos las buenas tardes y el agradecimiento por estar con nosotras hoy. ¿Qué tal, Hachik? Buenas tardes, muy bien ustedes. Bien, bien, contentas de recibirte. ¿Alguna sorpresa, Hachik, o era lo que esperábamos? Era lo que se esperaba en general, eh, sin embargo, menos de lo que esperaba el gobierno. Me explico, pero déjame empezar desde otra perspectiva. Adelante. Ningún, ningún otra elección en Armenia, por lo menos en los últimos 25 años, eh, fue en el centro de atención internacional. En otras palabras, el día 8 de junio, en los medios de prensa internacionales estaba el tema de las elecciones en Armenia, que en otras circunstancias, la verdad, no interesarían demasiado la agenda internacional. Esto es consecuencia de que Armenia está en el centro de las disputas, digo, lamentablemente está en el centro de las disputas de expansión de zonas de influencia, que no puede terminar bien para Armenia si en Armenia no hay un consenso interno fuerte. Y ese consenso no existió después de la guerra de los 44 días. Al contrario, se devino norma la polarización y la profundización de la polarización es lo que vimos en todo el periodo eh, electoral y lo que vimos también en estas elecciones. Ahora bien, después, digamos, la interpretación internacional de estas elecciones eran lo que fundamentalmente el partido al poder quería que fuera un enfrentamiento entre Occidente y Rusia. Claro. Eh, y en general se presentó el resultado como el resultado que quiere eh, el partido al poder, o sea, Nikol Pashinyan. Más aún, las grandes capitales, digamos, aparentemente ya cerraron el tema. Felicitaron a Nikol Pashinyan cuando todavía no estaba todo claro. Menos, por supuesto, Rusia, que está esperando el recuento final, el resultado final, no porque necesariamente va a cambiar su política en el Cáucaso, sino que va a ver cómo negociar con el poder, digamos, el partido que está en el poder, Pashinyan, fundamentalmente. Y cuando digo negociar, evidentemente negociar desde una postura de fuerza, de una fuerte dependencia de Armenia de Rusia. Bueno, esto lo dejamos para eh, el análisis que viene después de que se confirmen los Con los resultados resultados, finales. claro. Hachik, pienso Sí, en algunos titulares que leía el otro día, tal cual como vos decías, del impacto internacional que esta vez existió, que ponían a Rusia como protagonista de las elecciones más allá de Armenia. Precisamente recuerdo uno que decía algo así como Nikol Pashinyan le gana en Armenia a los prorrusos. sí, lamentablemente esa simplificación que una vez más sirve al partido en el poder, a Nikol Pashinyan, y una trampa que lamentablemente la oposición no supo evitar, no pudo
evitar, cayeron en esta trampa, pero no refleja la complejidad de la fragmentación interna en Armenia, ¿no? Empezando por 19 partidos que se presentaron en estas elecciones. Una democracia que se resume o se, eh, digamos, se limita al proceso electoral. Falta diálogo, falta oposición, falta balance de poder, falta una voluntad política de consenso que en todas las democracias maduras pasan. Y de hecho, en, en la democracia, o sea, si fuera una democracia madura, lo que hubiera pasado es, ok, algunos dirían que el recuento es fundamental, etcétera, pero no aparecería ese ambiente de mayor polarización, enfrentamiento que no deja nada de bueno eh, como presagio, digamos, después de lo que viene, eh, bueno, el lunes, exactamente el lunes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Antes de terminar el recuento, con el 10% del recuento, el domingo o el lunes a la madrugada, tipo 2 de la mañana, Nikol Pashinyan salió a declarar victoria, ¿no? Y en su estilo común también prometió más persecución contra la oposición. Eso es lo que salió en un discurso donde se veía que no estaban conformes con los resultados. ¿Por qué? Porque Pashinyan lo dijo, lo declaró públicamente, que quería una mayoría absoluta, no solamente para formar un gobierno, sino que hacer pasar las leyes que quiera sin ningún tipo de oposición. Y hasta aquellas leyes y los proyectos muy controvertidos que tiene en mente, sin el 2/3 de los votos del Parlamento. Eso no lo obtuvo y eso realmente lo molestó, se notaba que lo molestaba, pero ganó. Ganó con un recuento así, base, o sea, una, eh, eh, como es una figura más general, con el 49% de los votos y pasaron dos partidos de la oposición. ¿Ok? Y si bien, digamos, Nikol Pashinyan podría manipular para pensar, formar un gobierno, no llegaba. No llegaba y es más, la oposición no se quedó quieto y empezó a pedir recuentos de los votos. Ahora, ¿qué pasó? Antes de las elecciones, durante el periodo electoral, hasta el mismo día de la votación y el día siguiente de de la votación, el partido al poder usó todos los recursos del Estado que tenía en manos para hacer presión. Ahora, uno puede decir, pero este fue el caso de todas las elecciones en Armenia. Sí, pero no en la envergadura y la violencia que se usó durante estas elecciones. Eso fue algo nuevo, novedoso, si queremos, y es lo que llevó a el contexto, el ambiente político en Armenia en esta semana a mayor polarización y Dios no quiera enfrentamientos que podrían llegar. ¿A qué me refiero con el uso, el abuso, mejor dicho, del recurso del Estado? Bueno, fundamentalmente la persecución de líderes de la oposición con acusaciones de corrupción, con acusaciones de de llamar a la violencia, y haciendo todo para disruptir el proceso electoral. Ahora, ¿qué pasó? En la semana, en la semana hubo una demanda fuerte de recontar todos los votos, porque habían, digamos, muchos números que no cerraban, muchos números que cerraban.
Y fue el proceso de este recuento esta semana en el cual no hubo ningún intento de acercamiento y en el cual ya la oposición empezó a pensar eh, si va a entrar en el Parlamento, en qué condiciones, o si no va a dejar, no va a entrar en el Parlamento y va a empezar la lucha fuera del Parlamento, ¿Cómo sería ¿no? La eso? lucha callejera. Y eso, a ver, no quiero arriesgarme demasiado porque aparentemente en Armenia hay un limbo, ¿no? Algunos analistas, algunos expertos constitucionalistas, digamos, dicen que no tiene impacto. En otras palabras, aunque tenga 61 mandatos, nada más eh, el partido al poder, el partido que ganó estas elecciones, o obtuvo la mayoría de los votos en estas elecciones, podía formar un gobierno y tener un parlamento donde no hay oposición. ¿Hay antecedentes? Sí hay antecedentes. Creo que fue 2004, 2005, en estos años también la oposición no quiso estar Ah. presente en el Parlamento. No me acuerdo exactamente cómo, igual era una minoría la oposición y nada cambió. ¿Hay una diferencia de aquella época y ahora? Sí hay una diferencia. En aquel entonces Armenia era un régimen presidencial. Ahora Armenia es un régimen parlamentario, lo cual resalta el rol del Parlamento mucho más que de lo que había sido en el pasado, donde, digamos, ese poder, esa gobernanza piramidal tenía como cabeza al presidente, al ejecutivo. En este caso no, en este caso también para el partido al poder siempre le conviene el discurso de que me votaron y la mayoría está conmigo, está con lo que yo estoy proponiendo para Armenia. Entonces la polarización es fuerte. Todavía no tenemos resultados, hay que esperar mañana, mañana se van a declarar los, eh, los últimos, los resultados finales, digamos. Pero hoy salió un pre-recuento o algo así, nadie se entiende bien, nadie entendió bien qué era, pero como que en el recuento es cierto que probablemente Armenia, Parcabachayastán, que era el partido de Kagik Dzaghian Mm. que quedaba afuera, probablemente podría entrar, pero los votos del partido al poder del contrato cívico aumentaron el doble del voto de la oposición. Ahora, ¿qué significa esto? Una vez más, no lo sé, porque hay que ver, y al mismo tiempo bajó el porcentaje de los votos de los partidos menores, digamos. Ahora, en el recuento y lo que se llamó el voto perdido, ¿no? Que el porcentaje que va a cualquiera, a los partidos que entraron en el Parlamento, ¿qué significa esto? Bueno, muy probablemente que aumente la cantidad de los mandatos del contrato cívico. En otras Mm. palabras, el recuento podría llevar a una situación que es lo que Nicole Pashinyan quería de entrada, ¿no? Poder absoluto. Por eso, Frente a sí. eso, la diferencia en el Parlamento va a ser si entra Parcabachayastán, van a ser tres partidos de la oposición, pero no votos suficientes para hacer un contrabalance. O sea, la misma situación que los 5 años pasados, con la diferencia de que ahora la mayor oposición es UJE Hayastan, Armenia poderosa, y no es Hayastan Tashink, Alianza Armenia, como fue en los 5 años pasados, y hay un tercer partido. Ahora bien, la gran pregunta es si hay algún acuerdo entre la oposición, por lo menos para tener un frente común, ¿no? Y le digo sinceramente, desde Alianza Armenia, y más específicamente, quien es el presidente de Kerakuy Marmin,
de la Frata Nación en Armenia, Ishkan Sagatelian, hubo una propuesta de una declaración conjunta durante el periodo electoral. Y no hubo eco, no hubo eco, no vimos esa foto mínima de los líderes de la oposición juntos, declarando que por lo menos su objetivo es no dejar que se reproduzca un gobierno que en los 5 años pasados trajo de todo a Armenia. Más allá de lo que la propaganda oficial diga, lo maravilloso eh, que es Armenia gracias a los 5 años pasados, ¿no? Entonces no hubo esa foto, no hubo esa declaración. ¿Va a haber después de las elecciones? Bueno, punto de interrogativo. Eso lo vemos en la semana que viene, en la semana que viene. Y por otra parte, tampoco estaba claro si quería la oposición entrar en la, en la Asamblea Nacional o simplemente, digamos, quedarse afuera, rechazar, en cual caso se entiende que piensan, si hay un pensamiento estratégico, por supuesto, piensan que tienen la capacidad de movilizar la gente para tener un impacto mayor de lo que sea su impacto si siguen la oposición, el ejercicio de la oposición en el Parlamento. Todo esto es un punto de interrogativo muy, muy grande, no lo sabemos todavía. Lo que yo vi, o por lo menos por lo que escuché, ¿no? De las opiniones de quienes entraron en esta primera ronda de elecciones, no sé si va a haber una segunda ronda, aunque algunos están llamando para que se produzca una segunda, considerando, digamos, la magnitud del fraude, la magnitud de boletos cancelados, la magnitud de la cancelación de distritos electorales enteros, sin una explicación que podría, digamos, dar satisfacción a la curiosidad de por qué pasó esto y sin nada, ¿no? Es como que todo está operando para que el gobierno tenga esa mayoría absoluta que quería. ¿Ok? Entonces, lo que yo escuché, me podía equivocar porque no sé la opinión de todos aquellos candidatos de la oposición que van a entrar en el Parlamento, pero la tendencia es no quedarse afuera. Y el argumento es que quedándose afuera no tienen, digamos, dejan una herramienta muy eh, importante para seguir la política de oposición y tratar de hacer un contrabalance, un chequeo, si quieren, de todo lo que el gobierno va a pretender hacer, o sea, la misma cosa que hizo en estos 5 años, pagando a aquellos que lo apoyaron para que se mantenga en el poder y tuvo todo el apoyo desde el exterior, todo el apoyo financiero, moral, lo que quieran. Entonces el argumento de los candidatos de la oposición que con un mandato y en el Parlamento pueden hacer mejor oposición, bueno, hay que ver, ¿no? Yo, sinceramente, es un gran riesgo, siendo un observador desde afuera, desde la diáspora, dar una opinión acabada en este tema. Tomar partido de qué es lo que pueden hacer, es lo menos que quiero hacer en este momento. Y hay que ver cómo se va evolucionando la situación en el país después del 14 de junio. Queda entonces, bueno, quedan un montón de interrogantes que habrá que pasar en limpio después del Sin recuento ninguna duda, oficial. mucho, mucho más que de los interrogantes que habían el 8 de junio, ¿eh? Hay mucho más interrogantes de lo que el 8 de junio dejó como interrogantes. En definitiva, lo que no sabemos o digo lo que no queda claro
es si la oposición quiere o no consolidarse como una alternativa real dentro del Parlamento. Supongo que de esto será lo que vamos a estar hablando la semana que viene. Sí, alternativa no va a ser, porque pase lo que pase, probablemente Nikol Pashinyan va a seguir en el gobierno. Alternativa sería una palabra, digamos, demasiado optimista en este caso, y es partido PRI, partido tomado cuando digo optimista como alternativa, pero por lo menos ejercer un chequeo y Mm. balance, contraponerse a proyectos que podrían afectar eh, no en el inmediato, sino que a largo plazo Armenia, y estos proyectos son muchos y muy peligrosos, ¿no? Empezando por el cambio de la constitución que quiere imponer este Claro. gobierno. eh, y vamos a ponerlo así, la negación, la normalización de la negación soft, la negación blanda de todo lo que pensamos que es importante para la memoria histórica y para el entendimiento del ser armenio colectivo. Hachik, antes de despedirte, queremos consultarte si tenés alguna lectura, reflexión al respecto de la cantidad de votantes que tuvieron estas elecciones que superó lo que había sido la anterior, llegando a un 50%. Sí, superó, pero esto no fue como algunos ingenuamente pensaban, no fue necesariamente a favor de la oposición. Mm. Y si uno quiere arriesgar una explicación de por qué esto no fue así, es porque la oposición no supo proyectar la imagen de una oposición unida, por lo menos en lo esencial, por lo menos en lo esencial. Pero a pesar de eso, por supuesto que es una buena noticia que más ciudadanos armenios fueron a votar, Sí. ¿no? Que no es capaz, que la política no deja indiferente a una mayoría, como fue en el 2021, de los ciudadanos. Aún así, es un porcentaje, si lo comparamos con el porcentaje de los países donde vivimos, es un porcentaje bastante bajo, ¿no? Y algunos analistas empezaron a proponer, por ejemplo, ¿por qué no pensar? Porque la ley electoral aparentemente necesita una reforma profunda, ¿no? Hay baches muy importantes que dan todo el poder y la capacidad de manipulación a quien está en el poder, a quien está en el gobierno. Entonces propusieron también por qué no hacer el voto obligatorio, ¿no? Votar será obligatorio en Armenia, lo cual yo vivo en Argentina, acá el voto es obligatorio. Eh, Evidentemente uno puede cuestionar, ¿no? Desde, qué sé yo, el derecho individual de no participar hasta, digamos, un deber del ciudadano de poner el voto. Y de todas maneras, si el voto es obligatorio, siempre hay excepciones y siempre hay una forma de no participar Claro. si la postura política de cualquiera es no participar. Ahora bien, y agrego a todo esto, ¿y cuándo se va a pensar que hay muchos ciudadanos armenios en la diáspora y que la ley de la ciudadanía no les permite participar a este proceso, salvo si alguien va a Armenia, tiene una dirección registrada y puede votar ahí? ¿Y por qué no organizar voto en las embajadas? ¿Acaso no será esto una un progreso en el mejoramiento de la calidad de la democracia en Armenia? Bueno, creo que de esto no tiene que pensar, no va a pensar la clase política en Armenia, para quienes la diáspora en el mejor de los casos es un recurso, y solamente es un socio en, no sé, en los discursos públicos, pero lo tienen que pensar quienes en la diáspora pretenden tener un liderazgo político.
Bien, Hachik, si te parece, la próxima semana seguimos conversando después de las novedades que vamos a obtener seguramente a partir del lunes. Me corrijo, el porcentaje de votantes fue el 59% de los ciudadanos habilitados y de esta manera te saludamos y te agradecemos por este contacto siempre tan esclarecedor en momentos donde uno entiende cada vez menos. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Buenas tardes.